Un saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Estamos en la casa de mi precioso hermano Eric y mi hermana Pamela, Amén. a quienes amamos en el nombre de Jesucristo. Y conversamos un poquito acerca de compartir algunas escrituras con respecto a cómo es la unión entre Dios y el hombre, cómo nos unimos con nuestro esposo, que es Cristo. ¿Cómo ocurre esta unión invisible entre Dios y el hombre? ¿O cómo el hombre es redimido a la posición original de la cual cayó Adán? Porque Adán, antes de caer, ¿cierto?, allá en el Edén, él era uno con Dios. Adán tenía la naturaleza divina, Entonces acá, como Adán cayó de esa naturaleza divina, por cierto, el propósito del Espíritu Santo, el propósito de Dios, es restaurarnos a nosotros en la condición actual en la que estamos, una condición que hemos venido a través del concurso de nuestros padres por el sexo y no por la palabra hablada, que es como nosotros debiéramos de haber venido del principio. Porque la Escritura dice que los hijos de Dios no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y esto ocurre no de simiente corruptible, como dice la Escritura, sino siendo renacidos por la simiente incorruptible de Dios, que es la palabra. Entonces, la palabra es una simiente que si cae en buena tierra y es regada, ¿cierto? Está esa semilla bien sembrada en profundidad de tierra y con las condiciones adecuadas, esa palabra, esa semilla tiene que venir a manifestación. Entonces, amados, yo voy a leer acá en la segunda epístola de Pedro, donde dice así, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Y dice así, partícipes de la naturaleza divina. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, estas 7 virtudes, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer, entonces, para basarnos en el pensamiento que queremos desarrollar con la ayuda del Señor y con la ayuda también de los hermanos, si esa es la idea. Entonces, en una reunión hace poco con unos preciosos hermanos, con Alex y el hermano Alejandro y el hermano Arturo, surgió una pregunta, ¿ya? Si Dios nos quiere unirse con nosotros, el propósito de Dios es que el hombre se una con él, ¿ya? Para llegar a ser uno solo. Porque se mencionaban en esa reunión, se mencionaban cosas como que en su segunda venida el Señor, en su venida secreta, Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré A mí mismo. a mí mismo,
vale decir que el creyente y Cristo tienen que llegar a ser una sola cosa. Y esto se ilustra, y en el sentido de la revelación espiritual se ilustra literalmente como el matrimonio. Un matrimonio, un esposo y una esposa llegan a ser una sola carne. Eso está en Efesios 5:26. Y la verdad que eso hablamos con nuestros hermanos, que el apóstol Pablo dijo, grande es este misterio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y el apóstol Pablo dijo, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Bueno, este misterio del matrimonio, de la unión entre Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y su cuerpo, acá Pedro lo revela, lo muestra, más bien lo describe, ¿ya? Entonces, llegar a ser hechos participantes de la naturaleza divina, porque, repito, o sea, recabo un poquito la información. Nosotros debiéramos de haber venido a través de Adán. Y Adán, digamos, ¿cierto? Cuando Dios dijo allá en Génesis, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra, la fructificación o la multiplicación de Adán a través de su esposa, que era Icha, la varona, no era a base del sexo. No. El primer hijo Adán y Eva, o Adán e Icha, la varona, tendría que haber sido un ser espiritual como vino Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor, no vino a través del concurso sexual, porque nadie la tocó a ella, nadie tocó a María, sino que el ángel, que fue Gabriel, vino y saludó a María y le dijo, salve tú, eres bendita entre todas las mujeres, ¿ya? Y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces ella le dijo, ¿pero qué es eso? O sea, yo soy una doncella, una virgen. Y Gabriel le explica y le dice, mira, no tengas temor porque el Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti y tú vas a concebir, ¿ya? Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y dice la Biblia que eso está en Mateo capítulo 1, creo, y dice, todo esto se cumplió, o sea, fue hecho para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta. Y eso nos lleva directamente a Isaías capítulo 7, verso 14, donde el Espíritu Santo profetiza a través de Isaías y le dice al pueblo de Israel, le dice, porque el mismo Señor os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Entonces Dios se humanizó, ¿ya? Jesús fue el cuerpo que Dios creó, no fue el óvulo de María, sino que Dios creó esa célula y se multiplicó esa célula que llegó a ser el cuerpo de Jesús. Pero en ese cuerpo, ese era el cuerpo de la divinidad, porque en Colosenses 2:9 dice que la plenitud de la divinidad habita en Cristo corporalmente. Y lo glorioso de esto es que esa plenitud que estaba en Cristo ahora es vaciada en la iglesia. Y nosotros tenemos que tener esa experiencia. Porque todo lo que es Cristo en Colosenses 1, 26, 27 dice, este misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que nos fue dado a conocer, ¿cierto?, a través de siglos y edades, y que los profetas buscaron, ¿cuándo sería esto? Ahí Pablo le dice a los, creo que fueron a los colosenses, le dice, este misterio oculto por siglos y edades, dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo en el creyente. Y la verdad de las cosas, amados, que el creyente se convierte en la palabra a medida que recibe la palabra. Pero vamos a ver un poquito entonces en esta oportunidad cómo es esta unión. Entonces surgió una pregunta que fue hecha en la reunión anterior con los hermanos, con el hermano Alex, el hermano Alejandro y el hermano Arturo, ya que quizá este mismo vídeo les va a llegar a ellos, se lo vamos a enviar, ¿ya? Y fue hecha esta pregunta, ¿cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas? Que dice Pedro acá, que por medio de esas preciosas y grandísimas promesas, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y la verdad que no supimos responder bien esa pregunta, cuáles eran esas preciosas y grandísimas promesas, pero las vamos a repasar ahora un poquito, ¿ya? Entonces, eso es. Y para poder entender
cómo somos redimidos y cómo somos unidos en este matrimonio, tenemos que ir al libro Apocalipsis. Y la verdad de las cosas es que Dios tuvo 7 edades de la iglesia. ¿Por qué 7 edades de la iglesia? Porque la Biblia dice en Romanos 8 que nosotros somos herederos de Dios. Sí. Es decir, nuestra herencia. Estamos hablando recién de los hermanos que se pelean por la herencia, Sí. pero la herencia nuestra, ¿qué importa la herencia natural? Si nuestra herencia eterna es Dios. En Romanos 8 dice, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, si es que juntamente con Él padecemos. Porque el apóstol Pablo dijo, siendo un apóstol, un profeta también, un visionario, él dijo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces yo creo que el apóstol se preguntaba también esa gloria venidera, porque le estaba siendo revelada a él, la gloria venidera que en nosotros, que en la iglesia, iba a ser manifestada. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, cuáles son estas promesas para que esa gloria venga a nosotros. ¿Cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas que por medio de estas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Es decir, estas promesas tienen que traer un nacimiento, nuestro verdadero nacimiento. Pues nosotros nacimos del concurso de nuestros padres. Ya nuestros padres nos trajeron a este mundo, ¿cierto?, a través del concurso, digamos, sexual, pues es verdad eso. Entonces, a través del santo matrimonio, ¿cierto?, ese óvulo es fecundado por un espermio y eso viene la multiplicación, ya, y se forma un cuerpo, y ese cuerpo, ¿cierto?, después de los debidos meses de maduración, nace, y bueno, y allí viene, y ahí vinimos todos nosotros. Pero eso fue una multiplicación por sexo. Pero el Hijo de Dios y la hija de Dios tienen que ser nacidos por la palabra, ¿ya? Entonces, vamos a ver la primera promesa. Ahora, Dios, la verdad que cada promesa la dio en una forma parceladita, porque si hay 7 edades de la iglesia, y los nombres de esas 7 edades, es muy significativo, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran 7 ciudades que estaban en Asia Menor. Ya en Asia Menor habían 7 ciudades en una disposición circular, y la primera ciudad era Éfeso, después venía Esmirna, después Pérgamo, después Tiatira, después Sardis, después Filadelfia y la última la Odisea. Pero Dios tomó las características físicas de esas 7 iglesias para una profecía futura, ¿ya?, de cómo habrían 7 edades de la iglesia, y en esas 7 edades de la iglesia Dios, el Espíritu de Dios, expresaría, manifestaría sus atributos, sus hijos. Entonces, cada edad de la iglesia tuvo un mensaje. Entonces, y ese mensaje es importante entenderlo porque es un mensaje triple, ¿ya? En cada edad de la iglesia Dios tuvo una estrella, un mensajero. Cristo habló, tronó a través del mensajero. Y en cada edad de la iglesia el mensaje fue de una triple forma, ¿ya? Porque Dios trabaja en ese número, trabaja de una forma triple. Entonces, la primera, por ejemplo, el primer mensaje, ¿ya?, dice así: revela la característica del Señor. Y como Dios se perfecciona en 7, Dios tiene las características del Señor, o la gloria del Señor es una gloria séptuple, ¿ya? Acuérdense que recién hablamos que porque, digamos, las tribulaciones del tiempo presente, dijo, voy a repetir eso, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, cuando uno es completamente redimido, vamos a ver esa gloria venidera que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y la primera pregunta quizás para los hermanos. Vamos a entrar un poquito antes de eso para mostrar lo que esta gloria, la revelación ya de estas promesas, pero de cada mensaje, cada de la iglesia lo que hace. Entonces dice el apóstol Juan, dice
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí oí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El significado de estos nombres es muy importante entenderlos porque es lo que es la historia de la iglesia. Éfeso, que fue la primera edad de la iglesia, el año 53 hasta el año quizás 70 y tanto, no me acuerdo la fecha, pero esa primera edad de la iglesia fue esa edad, digamos, apostólica, pero esa edad cayó, porque el Espíritu Santo dijo, pero yo sé que has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado y has probado los que se dicen ser apóstoles y los has hallado falsos y lo has echado de tus términos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Espíritu Santo le dijo a esa primera edad, le dijo, por tanto, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero a su lugar. Entonces, esa edad, el Espíritu Santo la llamó Éfeso. ¿Por qué? Porque Éfeso significa descansado. ¿Ya? Es decir, ellos dejaron el primer amor, se relajaron y se pusieron a descansar. La segunda edad de la iglesia se llamó Esmirna. Y Esmirna significa, ¿se acuerdan ustedes? Amargura. ¿Por qué? Porque entró ese espíritu nicolaíta que quería ser, el hombre quería subyugar al hombre, es decir, tener puestos de dignidad, ya uno por sobre el otro, y Dios aborrece eso. Porque la verdad que uno es el Cristo, el Maestro, el Rabí, que es nuestro Señor, nuestra cabeza, y todos nosotros somos iguales. No hay hombres grandes, no hay dignatarios en el cuerpo de Cristo, todos somos uno y somos iguales. El único grande es el Señor Jesucristo. Entonces, pero entró ese espíritu, que era un espíritu, cuando los discípulos empezaron a discutir que en el reino de los cielos, ¿quién sería el mayor, verdad? Amén. Entonces, por eso es que ese espíritu estaba entrando en la segunda edad, que se llamó Esmirna. Y Esmirna viene de mirra, y mirra es amargura. Entró la amargura porque cuando un dignatario empieza a tomar autoridad sobre nosotros, nos sentimos mal, ya porque ese dignatario que quiere ser más que uno o más que sus hermanos es porque tiene un espíritu malo. Estamos claros en eso. Entonces, eso es mirra, Esmirna fue una edad de amargura porque habían hermanos que querían ser dignatarios, esa es la verdad. Pero la tercera edad se llama entonces, estamos hablando de Éfeso, descansado, Esmirna, amargura, y la tercera edad fue Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Significa completamente casado. Y ese fue el año 325 cuando Constantino unió a la iglesia con el Estado. ¿Y qué es lo que hacen los hermanitos con la personalidad jurídica? Unen la misma cuestión porque ya en vez de confiar en Dios, están confiando que les ayude el hombre en algunas cositas. Entonces abandonan la fe y Dios se desagrada de eso porque la idea del Señor no es unir la iglesia con el Estado. La idea del Señor es unir la iglesia consigo mismo, en una unión matrimonial. Entonces, Pérgamo, porque ya el Espíritu anticipó esto, anticipó, ¿cierto? Allá, cuando Juan escribió la Revelación, anticipó que la iglesia se uniría con el Estado, que es una cosa que Dios aborrece. Y después de la unión de la iglesia con el Estado vino la otra edad que se llamó Tiatira. Tiatira. ¿Y qué significa Tiatira? Hermana, Dios mío, significa mujer dominante. Mujer dominante. La primera organización fue el año 325, cuando Constantino unió la iglesia con el Estado y se pusieron católicos y romanos, Dios mío. Y esa iglesia se llama Tiatira, a los ojos del Señor. ¿Y qué significa Tiatira? Mujer dominante. ¿Y a cuánto asesinó? Dios mío. Cualquiera que se oponía a su idea y a su doctrina era estirado por el potro, o era cerrado, o era quemado en la estaca, etcétera, etcétera. Por eso mujer dominante. Y después vino la otra edad que se llamó
¿Y qué significa Sardis en los días de Lutero? Es justo la fera. No, pero el significado No le me da. acuerdo. Sardis significa escapados. Escapado, ¿verdad? ¿Quiénes escaparon de Tiatira? Lutero, el quinto mensajero, la quinta estrella, empezó a predicar la justificación por la fe. Y eso hizo que resurgiera la simiente de Dios, los hijos de Dios, resurgieran con esa palabra de vida. Después que Tiatira los tuvo como 1500 años en oscuridad. Dios envía luz sobre la tierra con un mensajero que fue Martín Lutero y empieza a predicar: el justo por la fe vivirá. Y eso empezó a vivificar, a levantar a los hijos de Dios, a la simiente de Dios acá en la tierra. ¿Ya? Y la Tiatira hizo la contrarreforma. ¿Dónde fue eso? No vamos a entrar en historia, pero bueno, hizo la contrarreforma y ahí nació, bueno, hay mucho tema para hablar ahí. Entonces, la quinta edad de la iglesia, ya el Espíritu está anticipando de que vendría la restauración. Entonces Dios manda a Lutero con la justificación por la fe. Y después vino la sexta edad de la iglesia, que se llamó Filadelfia, que significa el amor entre los hermanos. Y esa fue la edad de los grandes misioneros. Ya los grandes misioneros o apóstoles, digamos, porque la verdad que apóstoles hoy día le llaman misioneros, pero que llevaron la palabra a todos los confines, a todos los rincones de la tierra. Bueno, y finalmente llega la última edad que se llama La Odisea. Y la Odisea significa el derecho de la gente. Yo tengo derecho. Yo también. Yo tengo derecho. No, yo también. Es que bueno, entonces todo el mundo protesta por sus derechos. Pero nosotros como ovejas hemos perdido nuestros derechos terrenales para recibir nuestros derechos celestiales, que es nuestra herencia, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Cristo es la palabra. Entonces, teniendo esto a la vista de una, digamos, una visión de la iglesia, del devenir de la iglesia a través de los nombres, ¿cierto? Vamos a ver cómo Dios redime a su iglesia. Entonces, son 7 mensajes, 7 iglesias, 7 mensajes, porque acá en el capítulo 1, búscalo tú, hermanito Eri, donde dice que yo te diré el misterio de las 7 estrellas que están en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, que eso era un misterio. Creo que está en el capítulo 1, ya, versículo 20, léelo tú si quieres. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Correcto. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, claro, esas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, estoy repitiendo, eran 7 ciudades que estaban en Asia Menor, pero Dios tomó las características físicas de esas iglesias, ya, para hablar de cosas espirituales que iban a suceder en un periodo de tiempo de 2000 años, donde Él iba a manifestar 7 edades de la iglesia, pero espirituales. Cada de la iglesia tuvo un ángel, un mensajero, ¿ya? Y esos mensajeros fueron: el primer ángel fue Pablo, el segundo fue Ireneo, el tercero Colombo, el cuarto, Pablo, Ireneo, Martín. Después vino Colombo, después vino Lutero, el quinto ángel Wesley, y el final es William Branham, que fue el séptimo ángel mensajero. Y noten bien, en Apocalipsis 17 dice que sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, es decir, sería dado a conocer. ¿Y cuál es el misterio? Hablamos con los hermanos que Dios tenía un misterio triple. Antes de la creación, antes de que Dios crease universo, constelaciones, galaxias, dimensiones, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, o átomos, o estrellas, o lo que sea, antes de la creación Dios tenía en su corazón un propósito que era triple, un misterio. Y ese propósito triple era, en la primera parte de ese propósito triple, era de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso que Cristo, ¿quién es Cristo? Es nuestro pastor
es el creador de todas las cosas, la Biblia lo dice, Sí, es Dios, es todo. Cristo, es el Padre Eterno, es el Hijo, es el Espíritu Bueno, Santo, todo. es nuestro abogado, es nuestro sello, es nuestro todo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Proveedor, nuestra Sanador. bandera, la verdad que Él lo Todo. es todo. Entonces, ese es el Amén. primer propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, porque como espíritu Dios no se podía dar a conocer, porque ¿cómo podríamos conocer al Espíritu de Dios que dice que el cielo lo mide con la palma de sus Sí, manos? pues. Entonces, Él no lo podríamos entender, es como un canario que quiere entender Claro. a un doctor Einstein. de ¿qué universidad? De Harvard, a un Harvard. doctor en física de Harvard, No, y nosotros con una mente de canario por tratar de entenderlo, digamos, se no, puede. la verdad que no podría, ni 2 minutos. Pero esa es la verdad. Entonces nosotros humanamente no podíamos conocer a Dios Oye, como el Espíritu Eterno, pero por eso que Él se encarnó. La encarnación, por eso que Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, amén. visto en los ángeles, predicado al mundo, creído en el mundo, creo, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Por eso que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Él era el Padre eterno, pero vestido de carne. Y eso era para darse a conocer. Y la segunda parte de este misterio triple es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Toda la divinidad que habitaba en Cristo corporalmente ahora es vaciada en su iglesia. Amén. Porque la iglesia, que es su esposa, llega a ser uno con el esposo. Ese es el mensaje del tiempo del fin. Entonces vamos a entrar ahora y yo voy a leer las 7 características de la gloria séptuple del Señor. La primera, entonces la gloria séptuple es revelada, digamos, cada uno de estos aspectos de su gloria séptuple es revelada no en un solo mensaje, son 7 mensajes. ¿Ya? La segunda parte del mensaje que lo vamos a estar viendo también es la virtud, porque en la primera edad, ¿qué virtud reveló? Eso lo sabes, hermano. ¿Cuál virtud reveló? La fe. La fe. La fe, pues sí, sí. La segunda edad de la iglesia, la fe, pero es la fe de Cristo, La ¿eh? fe de Cristo, sí. Porque es Cristo nosotros la esperanza y gloria. Entonces, y la segunda edad de la iglesia reveló qué otra parte de la naturaleza divina. La virtud. La virtud, que es el poder de Dios, ¿ya? Y la tercera edad de la iglesia, ¿qué virtud del Señor de la naturaleza divina reveló? Paciencia. Ciencia. Hablamos de Fe, fe, virtud, ciencia o templanza. conocimiento. Y la cuarta edad de la iglesia, ¿qué virtud reveló? La templanza. O el dominio O el propio, dominio templanza o propio, dominio. refrenar Y la la lengua. quinta edad de la iglesia, ¿qué virtud reveló? ¿No? Templanza, paciencia, A amor ver, fraternal. no, estamos hablando. La primera edad fe, la segunda edad virtud, la tercera edad ciencia, la cuarta edad templanza, la quinta edad paciencia, pero estamos hablando de la naturaleza del espíritu en nosotros. Esta es la fe de Jesucristo, es la virtud de Jesucristo, es la ciencia de Jesucristo, la ciencia suprema de Jesucristo, es la paciencia de Jesucristo, es la templanza de la templanza y la paciencia de Jesucristo, y en la sexta edad fue revelada la piedad, La piedad. es ser como Dios. Eso es Mateo 5:48, donde el Señor dijo, sed por vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso es piedad, porque piedad significa ser como Él, ser como Dios. Y la séptima virtud es Amor fraternal. amor fraternal. ¿Cuántas veces debemos perdonar a los que nos ofenden? 70 Para no invitarlos afuera, 70 veces. 70 veces 7. Es harto. Entonces, Dios mío, entonces cuando tenemos esas virtudes no invitamos al vecino para afuera. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces esa es la verdad. Dios nos ha invitado y ya estamos viendo cuál es la naturaleza divina, porque Pedro lo dice ahí. La fe de Jesucristo, la virtud, la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor de Dios y el amor hermanable es la naturaleza divina de la cual cayó Adán y de la cual también nosotros no hemos sido hechos participantes, pero Dios nos invita ahora a ser participantes de esta naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo, porque recibimos una fe que nos hace salir de esta corrupción. Amén. Y una vez que tenemos estas 7 cosas, se nos ha enseñado por el Espíritu que tenemos que añadir la octava, que es eterna, que es
la cabeza, la piedra de corona. Ya, el octavo, al amor fraternal, dice añadid caridad, que es amor. Y esta es la única forma de irnos en el rapto, porque Él viene a buscarse a sí mismo. Es la única forma. Entonces, si ya sabemos cuáles son las características de la naturaleza divina y lo que tenemos que hacer, pero ahora tenemos que conocer las promesas. Las promesas nos dan ánimo, ya nos dan ánimo, coraje, porque Él lo ha prometido, Dios lo prometió. Entonces, ya, yo voy a hablar primero de la gloria séptuple y voy a terminar con las preciosas y ¿cómo dice? Las preciosas y grandísimas promesas. Entonces, pero primero la gloria séptuple, porque esta gloria séptuple tiene que ser vista en la iglesia una vez que Él la redime. Entonces, aquí dice, y me volví, versículo 12, el capítulo 1, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, eran las 7 de la iglesia, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Semejante. ¿Pero era el Hijo del Hombre? Era semejante. No era el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero era semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién era este ser semejante al Hijo del Hombre? Se nos ha sido mostrado y revelado a través, por supuesto, el siervo, el profeta de Dios que envió, que este ser semejante al Hijo del Hombre era ella. La iglesia, pero mira, pero la iglesia completamente vestida de la justicia y la santidad de Jesucristo. Entonces, cuando ella es vestida con la naturaleza divina, ¿cómo la ve Dios y qué expresa ella? Ella expresa la gloria de Dios. La gloria venidera que dijo Pablo que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, fíjense, ¿cómo era la gloria de este ser semejante al Hijo del Hombre? Miren, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Es por eso que la iglesia es la justicia y es hecha la justicia y es hecha partícipe de la santidad de Jesucristo, de la cabeza hasta los pies. Entonces dice, y ceñía por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Estamos hablando de fe, virtud, ciencia. Ella con ciencia suprema, con la fe suprema de Jesucristo. La iglesia vestida de la santidad y la justicia del Señor, pero con un conocimiento supremo, porque ella y él llegan a ser una sola cosa. Entonces dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, ¿ya? Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, esta gloria séptuple, que es la gloria del Señor Jesucristo, cuando la iglesia se une con Cristo, llegan a ser una sola cosa, como es el esposo y la esposa. Y yo digo, porque lo creo sinceramente, de que nosotros nos tenemos que ir casados con el Señor Jesucristo porque Él viene por su esposa. Es decir, Cristo, ya ustedes saben, hay 3 venidas del Señor. En la primera venida de Cristo a la tierra, ¿cierto?, vino para redimirnos. La segunda venida de Cristo a la tierra viene a buscar lo que Él ha redimido por su sangre. Y en la tercera venida de Cristo, Apocalipsis o Revelación 19, Cristo viene montando en un caballo blanco, pero su esposa le sigue. Y eso es venimos a la tierra después de la cena de las bodas del Cordero, Cristo viene con nosotros para establecer el milenio. Es decir, el milenio es la luna de miel de Cristo con su esposa, 1000 años de luna de miel. No sé si les parece bien eso. No es una semana, no es un mes, ya no es en el Hotel Hyatt, ya, sino que esto es por 1000 años, ya reinando en la tierra con Cristo. Ya, porque esa es una de las promesas que vamos a ver, las preciosas y grandísimas promesas. Una de ellas es, y me voy a adelantar un poquito, el que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y eso Dios lo juramentó, digamos, porque son promesas, yo diría promesas juradas. Entonces, ya entendemos que
cuando la iglesia redimida tiene que expresar, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Le voy a citar un versículo, hermano, con la ayuda del Señor, pues me está viniendo. En Isaías 60, léelo, hermano. Isaías 60, capítulo 60, verso 1 y 2. Ya. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dios mío, no es menor, ¿eh? No, Esto no es leche descremada. Entonces, hermano, dice ahí el Espíritu Santo profetizó sobre Isaías esto hoy día. Levántate y resplandece, ya, porque ha venido tu luz. Porque dice, porque densas tinieblas cubrirán la tierra, lo estamos viendo. sí, Ya Satanás quiere instalar su reino sobre la tierra. Y está causando estragos porque quiere modificar el hombre, quiere modificar el genoma, quiere hacer hombres robóticos, hombres mezclados con la ciencia, inteligencia artificial y todo el tema. Entonces, estamos viendo el descalabro que está sufriendo la Tierra, invasión de demonios sobre la Tierra, porque quieren un solo gobierno mundial, quieren un solo líder, y ese líder va a ser un hombre, por cierto, la Biblia lo dice, pero Satanás se va a encarnar en ese hombre, y va a regir el destino del mundo por 3 años y medio. El Espíritu Santo no va a estar en ese tiempo. Tampoco la iglesia, su esposa, porque el Señor viene a buscar a su esposa con su gloria. Yo creo que se está entendiendo, ¿ya? Viene a buscar a este ser que está profetizando Isaías, que dice, repito, porque densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá o nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y creo que dice el otro versículo, dice, y los reyes andarán a la luz de tu nacimiento. Por eso es que la iglesia es la luz del mundo. Ya Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo la iglesia que la iglesia también es la luz del mundo, y una luz no se puede colocar debajo de la cama, se tiene que poner en un lugar alto. Ya, entonces, hermanos, ya entendemos que para irnos a casa, Cristo viene a buscar a su esposa, y una esposa nacida de nuevo, con 7 virtudes, ¿ya? Que son de fe a caridad, pero vamos a ver ahora las promesas. ¿Cuáles son estas preciosas y grandísimas promesas? Entonces, la primera, no se vayan a olvidar, por hermano. Ya, para poder tener fe, el Señor nos dio esta preciosa y grandísima promesa que la llamo en la primera de la iglesia. Y dice esto, el Espíritu de Santo terminó cada mensaje a cada una de las edades de la iglesia con esta admonición diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántas iglesias son, hermano? 7. No. Ah, Son 2 iglesias. Bueno, son 7 edades de la iglesia, pero en cada edad de la iglesia el Espíritu Santo le habla a la edad, pero en esa edad le habla a las iglesias, tiene razón, y son sí, 2. son 2. ¿Cuál es? La verdadera Y la y la falsa. y la falsa, Entonces claro. aquí viene una cosa muy tremenda, el Sí. trigo y la cizaña, Muy bien. Sí. árboles buenos, árboles malos, Claro. oveja y cabrito. Cuidado con eso, trigo y cizaña. Entonces, Sí. ambas reclaman que son la esposa del Señor, la novia, la iglesia, Sí. y que se va con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Pero ¿quién se va con él? Se va la que se casa realmente con él, una virgen de su palabra, y que llega a ser una sola cosa con Cristo. Y recuerden que Cristo es la palabra. Entonces, hermanos, fíjense, la primera promesa. Ahora, yo con todo pudiera estar equivocado, pero yo creo que estas son las preciosas y grandísimas promesas. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, porque esto no es para cobarde, estas preciosas y grandísimas promesas es para los vencedores. Entonces dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y si en nosotros, el Señor hace que nazca la fe del Dios viviente, esa fe va a tomar a Dios en su palabra y va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente la va a creer, la va a expresar. ¿Entienden cuál es la promesa? Sí. Entonces, pero aquel que no tiene la fe de Jesucristo, ¿ya? La real, porque la fe no es de nosotros, la fe es un don de Dios, la fe viene de Dios, ¿ya? Entonces, esa fe, la fe que estamos hablando de la naturaleza divina, es la fe de Jesucristo, y esa fe vive de toda la palabra que sale de la boca de Dios, lo cual le fue negado a Adán. Amén. Adán no pudo comer del árbol de la vida, pero ahora al creyente le es dado el privilegio de comer del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Cristo. Y Cristo es la palabra. ¿Y quién tiene el privilegio, como dicen mis preciosos hermanos Alex y mi hermano Alejandro? Ellos dicen, cuando oímos la palabra, cuando la estudiamos, la disfrutamos. Entonces, comer del árbol de la vida, hermano, que le fue negado a Adán. Ahora, ese privilegio de comer del árbol de la vida le es dado a los creyentes que forman el cuerpo de Cristo, ¿ya? A estos creyentes, ya bueno, de la primera edad, pero también del tiempo al fin. Entonces, la primera preciosa, la primera grandísima y preciosa promesa, donde yo entiendo, hermano, es al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, si queremos irnos, tenemos que comer del árbol, ¿me entiendes? Tenemos que esta promesa tenemos que empoderarnos porque es para nosotros. La está dando a su iglesia. Ya, la segunda promesa, acuérdense, estamos hablando de la promesa relacionada con la fe, ya, comer del árbol de la vida y la fe de Jesucristo. Pero ahora veamos la segunda promesa. Acuérdense que la segunda edad fue Esmirna, amargura, ¿ya? Y dice el Espíritu cuando le da el mensaje a la edad de Esmirna, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Es decir, no puede morir. Porque si un hombre come del árbol de la vida, ¿me entiendes? Está todo entretejido, está todo entrelazado. Entonces, pero ¿quiénes son los que mueren? Y escuchen bien esto con atención, hermano, ustedes que van a escuchar esta cinta. Aquellos que le agregan o le quitan la palabra. Ya, Esmirna significa amargura, ya, porque ella, si deja entrar una palabra o le añade a la palabra o le quita y entra la amargura, entonces ya no es una virgen de la palabra. No sé si se entiende eso. Habría que explicarlo, pero bueno. Entonces, pero dice el Espíritu dijo entonces: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Imposible, ¿ya? Porque, bueno, el creyente, el verdadero creyente predestinado, él tiene vida eterna. La tercera promesa, la tercera preciosa y grandísima promesa, ¿ya? Dice entonces acá el versículo 17 del capítulo, dice: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces ya la cosa se pone muy, muy hermosa, porque ¿de qué se trata? ¿Cómo es redimido el creyente? A ver, repasando un poquito, recibiendo la fe de Jesucristo, ¿cómo? A través de una preciosa y grandísima promesa. ¿Cuál es esa? El que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Entonces recibe la fe para vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿ya? Lo cual nuestros hermanos en las edades no vivieron de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque murieron. Pero aquel que en esta edad final come de toda la palabra de Dios no puede morir. La segunda promesa, no sufrirá daño la muerte segunda, es por lo mismo, ya, porque está viviendo de toda palabra y además porque no va a tomar ningún credo, ningún dogma. Ya, ella, la iglesia, es absolutamente una virgen del Señor, de la palabra del Señor. Entonces, la tercera promesa,
acuérdense que viene a una edad, ¿cuál era el nombre? Pérgamo. Pérgamo, completamente casado, ¿ya? Y fíjese, dice, el versículo 26 del capítulo 3, dice, 3, parece, no, el capítulo 2, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso en el reinado milenial, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, autoridad sobre las naciones, porque Pablo lo dijo, o no sabéis que los santos van a juzgar al mundo, Sí, amén. pero no solamente jugar, sino reinar. Ya, me voy a apurar un poquito. Entonces, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Lo que estaba hablando Isaías hace un poquito rato atrás, que decía, levante y resplandece, porque ha venido tu luz. Entonces, cuando se produce la mayor oscuridad en la noche es cuando está a punto de rayar el alba, porque la luz que viene, la luz del sol, agrupa las tinieblas. No sé si se entiende eso. Pero la estrella que más brilla, cuando hay más densa oscuridad, ¿cuál es? La estrella de la mañana. Sí. Yo la vi, ¿cuándo la vi? Hace poquito. Ustedes la han visto, ¿no? Hay que madrugar. Sí, está pensando, no me No, es acuerdo. maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Del departamento se ve muy bonita. Entonces, dice, y le daré la estrella de la mañana. Amén. Y hay un ministerio de la estrella de la mañana, pero vamos a hablar en otra ocasión de eso. Y le daré la estrella de la mañana, es decir, la estrella que más alumbra cuando la oscuridad es más densa. Y Jesucristo es la estrella de la mañana. Amén. Sí. Pero esa es la promesa, que Jesucristo siendo la estrella de la mañana, estamos hablando del misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros por medio de ser hechos partícipes de la naturaleza divina. Y avanzamos más rápido entonces. Acuérdense que Sardis, que es la quinta edad, significa los escapados. La estrella o el mensajero fue Martín Lutero. Y aquí dice que la promesa es, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y el que no vence, ¿cómo está vestido? Bueno, es para hacer. Entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí viene algo muy delicado, porque el que no vence, Sí. ¿qué pasa con su nombre? Cuando Amén. no obedecemos la palabra y no la seguimos, fallamos en seguirla, ¿qué pasa? Sí. No, Dios mío, cuidado con esto. Sí. Entonces, y hay muchos nombres que serán borrados del libro de la vida, pero la cosa bonita para nosotros es que nuestros nombres fueron escritos ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, y fueron escritas hay un corito pentecostal que dice, con tinta de oro escrito está mi nombre, pero ¿es con tinta de oro o con la sangre de Jesucristo? Es con la sangre, Sí. y eso no puede ser borrado. Entonces nosotros estamos en la sección eterna, nuestros nombres están en la sección eterna, ya como la iglesia, como la esposa de Jesucristo, ya, y ese nombre no puede ser borrado. Por eso nosotros no podemos fallar, porque es por gracia. La gracia de Dios nos hace rendirnos completamente a nuestro esposo, que es Cristo. Entonces dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y fíjense esta otra parte, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y cuando Dios adopta un hombre, lo lleva delante de ángeles, y delante de ángeles el Señor le dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco morar. Nosotros estamos en la edad de la adopción espiritual. Entonces, una vez que tenemos estas 7 virtudes, Dios quiere mostrar la gloria de Dios en el redimido. La gloria venidera que habló Pablo es mostrar en el creyente redimido que tiene estas 7 virtudes, y va a manifestar y expresar la gloria de Dios, ¿ya? Entonces dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces estamos entendiendo las preciosas y grandísimas promesas. Entonces, y sin estas preciosas y grandísimas promesas, repito, no podemos ser hechos participantes de la naturaleza divina.
Sí, que No podemos somos llegar a personas. ser uno con Dios. Mm, No podemos llegar a ser su esposa. Porque de esta es la forma de unirnos a nuestro esposo, que es Cristo en la palabra. Entonces, el mensaje, digamos, a ver, la promesa a Filadelfia dice, versículo 12, el capítulo 3, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá. Y ahora, para entender esto, Pablo y Silas eran columnas, dice la Escritura, eran columnas, y las columnas donde se sostiene el edificio. Entonces el hermano Branham, el profeta de Dios, dijo, eso hace al creyente, digamos, le da una calidad apostólica, como columna, digamos, que sostiene el edificio. ¿Ya? Dice, y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él, y aquí agárrense, hermano. Yo me agarro también, porque fíjense en esto, miren, es muy profundo. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces la hermana Pamela ya no se llama más Bascuñán. no, ¿Cómo se llama ella? ¿Pamela? Jesucristo. No, Pamela en lo natural. Ah, sí, pues Bascuñán. No, La huerta. no es Bascuñán, La huerta. es Huerta. Claro, toma, bien, Entonces mi ya. esposita, Sí. que está en la gloria, ¿cierto? Ya ella, cuando se casó conmigo, ella era Rosita María, no Bobenriet, sino que era Pacheco. ¿Entienden eso? Entonces Sí. cuando nosotros nos unimos con nuestro esposo, ya no es ella no es más la señorita Jesucristo, ella es la señora Jesucristo. Y ella les cambiado el nombre, ya vimos en la edad anteriores que les da un nombre nuevo, Un nombre nuevo. pero aquí se profundiza aún Sí. más profundo, con más revelación, ya, y el nombre del esposo llega a ser el nombre de la esposa. Un nombre Y en nuevo. Apocalipsis 19 dice que a Jesús le fue dado un nombre Un nuevo. nombre nuevo, sí, amén. Y ese nombre, ¿cuál es ese nombre? El Verbo de Dios, la palabra. Y Jesús será conocido por toda la eternidad y por siempre como la palabra. Y ella, si él, Cristo es la palabra, ¿quién es ella? La palabra. La palabra. Y tú a la palabra, porque tú eres la palabra, o sea, el creyente llega a ser la palabra, no se le puede añadir nada ni quitar No. nada. Y tienes que expresar las virtudes de la palabra. De la palabra. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, fíjense, lo repito de nuevo, al que venciere dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando todo llegue a ser nuevo, también ella recibe un nombre nuevo, y ese nombre nuevo es el nombre del esposo, porque llegan a ser uno. Dios mío, esto es muy tremendo. Entonces, ya estamos viendo quiénes se van en el rapto y quiénes no. ¿Sí o no? Ya nos estamos dando cuenta cómo nos unimos con nuestro esposo, que es la palabra revelada, y quienes no se unen con el esposo. ¿Ya? Entonces, y terminando, por aquí vamos a terminar. Acuérdense que la última edad significa el derecho de la gente, y dice aquel que pierde sus derechos y recibe los derechos celestiales. Para poder recibir los derechos celestiales, tenemos que perder nuestros derechos terrenales, Terrenal, claro que sí. morir a nosotros Morir. mismos. Entonces dice la Esto promesa, como bautismo. acá la última edad dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién se puede sentar en el trono de Cristo si no es la esposa, hermano? Amén. Que llega a ser, ella es carne su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, espíritu de su espíritu, y es poder de su poder. Amén. Ella puede parar los cielos, ¿no? Sí, por supuesto. Puede parar el sol y la luna, como lo hizo Josué. Crear, Puede abrir el mar rojo. Puede crear ojos, sí, ardillas, traer. oh, Entonces, hermano, ahí estamos hablando de ser participante de la naturaleza divina de la cual cayó Adán. amén. Y ese misterio estuvo oculto por todas las páginas de la Biblia hasta el día presente, en que Dios lo está revelando, pero claramente ante nuestros ojos.
y nos da estas promesas para que nos animemos, para Amén. tener la naturaleza divina. Entonces, ¿quieres tener la fe en Jesucristo? Sí, absolutamente. Tienes que comer del árbol de la vida. Amén. ¿Un poquito o todo? Todo, quiero todo el cordero. Entonces, si quieres tener la ciencia, o sea, la virtud, el La poder del virtud, Señor sí. y no sufrir el daño de la muerte segunda, No, entonces, para bueno, nada. No quiero que se borre mi nombre tampoco. ni el nombre, y ser No. hechos participantes del nombre nuevo del Señor Claro, y de la sí. estrella de la mañana, y ser Amén. columna en el templo del Señor y sentarnos en su trono. Ahora, si eso no nos anima, ¿me entienden o Tremendo, no? Por eso es que son preciosas y grandísimas. Tremendo. Pero yo le preguntaría a un hermano, que si el Señor te dice, si tú vences, te vas a sentar en mi trono. Bueno, sí. Dios mío, es preciosa y grandísima, ¿no? Sí, hermoso. Ya, entonces terminando con eso, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termino diciendo esto, que es lo que dijo el Espíritu a cada una de las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia que no tiene oído no va a oír esta revelación, nunca va a ser hecho participante de la naturaleza divina, nunca va a ser uno con su esposo, no va a conocer al esposo, no va a reinar con él, no se va a sentar en su reino, todo lo que hemos hablado. Entonces, estas son promesas preciosas y grandísimas para darnos ánimo Amén. y para que conozcamos el llamamiento que el Eso, Señor nos ha eso es hecho, importante. porque esto nos abre la visión. Sí, absolutamente. Y termino, ahora sí que termino, digamos, con esto, hermano, de que cuando uno es hecho participante de la naturaleza divina, la verdad que uno es vestido con la justicia y la santidad del Señor Amén. y manifiesta la gloria venidera, que es el ser semejante al Hijo del Hombre. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Sí, amén. Un abrazo para cada uno. Amén.